con la celebración del Jueves Santo, que, como estábamos viendo ayer en nuestra reunión de la tarde, preparando la liturgia del Triduo Pascual, está dividido en dos grandes celebraciones. Una es la misa crismal, que se celebra el Jueves Santo por la mañana, pero que en muchísimas diócesis, como por ejemplo en Toledo, se celebra en miércoles, o en otras diócesis, como en Nueva York, pues lo celebran el martes. Hay diócesis que lo celebran el mismo Jueves Santo, como era, por ejemplo, la diócesis de San Pedro de Macorís en República Dominicana en mi tiempo. Sea de una manera o de otra, lo importante es que en esa celebración de la misa crismal la Iglesia contempla grandes misterios de nuestra salvación, donde se hace la consagración de los óleos del Santo Crisma, la bendición de los óleos de catecúmenos y de enfermos. También se renuevan las promesas sacerdotales de los sacerdotes, y es una misa preciosa en la que todo el presbiterio diocesano se reúne alrededor del obispo. Pero hoy se celebra en la Iglesia también la misa de la Cena del Señor, y en ella las lecturas de la palabra de Dios han sido la mejor ayuda, junto a las oraciones de la liturgia de la Eucaristía, de la Santa Misa. Nos presenta los grandes misterios que ayer en preparación estábamos contemplando. ¿Recordáis la lectura de la palabra de Dios en el libro del Éxodo? Nos habla de la salida de Egipto, de la liberación, y cómo la sangre del Cordero, que se va a hacer definitivamente realidad en la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en la sangre está nuestra salvación, está nuestra liberación. Es una noche completamente diferente a las demás, porque es la noche en que el pueblo santo de Dios pasa de las 1000 esclavitudes, de los miles de Egiptos que todos tenemos en el corazón, a la libertad de los hijos de Dios. Es la noche santa en que pasamos de la esclavitud a la libertad, por un camino largo, que es el camino de la vida, que va a recorrer la Iglesia como pueblo santo de Dios, camino de la tierra prometida, que para Israel era Canaán y para nosotros es el reino, es el cielo. En esta noche hemos escuchado cómo Jesús, habiendo amado a los suyos, nos amó hasta el extremo. Esto es lo que se conmemora en la Eucaristía, y haríamos bien en recordarlo con toda la frecuencia que podamos cada vez que vayamos a misa, que cada vez que estoy en la celebración de la misa estoy celebrando, estoy participando del momento en que Jesús me ha amado más que jamás en ningún otro momento de mi vida. Me ha amado hasta el extremo, en cada Eucaristía, en cada Santa Misa, en cada comunión. Por eso hoy conmemoramos el amor infinito del Hijo de Dios, que se entrega por nosotros y nos da un mandato nuevo. Es uno de los grandes dones que se conmemoran en esta tarde de Jueves Santo. Es el mandato que nos da de amarnos unos a otros como yo os he amado. Os doy un mandato nuevo: amaos unos a otros. Por lo tanto, uno de los grandes dones de esta celebración es el mandamiento nuevo, el mandato de la caridad. Si vas a comulgar, ama. Si no vas a amar, si no sois capaces de amaros unos a otros, no os acerquéis a la comunión. Porque quien comulga, ama. Se comulga para amar. Quien no está dispuesto a amar a todos incondicionalmente hasta dar la vida, no es digno de recibir la Santa Eucaristía. Pero también nos dice que a punto de empezar la celebración se levanta, se ciñe la toalla, toma la jofaina y lava los pies de los discípulos. Con bastante frecuencia me han preguntado en estos días, ha habido reacciones para todos los gustos, como suele haber en el mundo, por qué el Papa ha besado los pies de los presidentes o los dirigentes de Sudán del Sur. A mucha gente le escandaliza porque dice que son criminales, o otros porque son musulmanes. Bueno, en primer lugar, no son musulmanes, o sea que es bastante ignorancia de la gente que le escandaliza eso, porque da la casualidad que Sudán del Sur se separó de Sudán del Norte precisamente porque eran cristianos, con lo cual los líderes a los que el Papa besó los pies no eran musulmanes, eran cristianos. Pero eso aparte, a mí me parece que es de tal hipocresía que una persona se pueda escandalizar
porque el Papa bese los pies a unos dirigentes políticos que a lo mejor no son la encarnación del santo cura de Ars, cuando hoy, Jueves Santo, Jesús está lavando los pies y besando los pies de un apóstata, que era Pedro, de un traidor, que era Judas, de 9 traidores que desaparecieron. No acabo de ver la diferencia. Pero mucho peor, esta es la noche, esta es la tarde, este es el día en que Jesús me lava los pies a mí. Pero vamos a ver, ¿yo en qué soy mejor que esos dirigentes de Sudán del Sur? Y además debería de serlo, porque debo de saber bastante más que ellos y debo de haber recibido abundantísimas gracias, mucho más grandes que las de ellos. Porque hoy Jesús nos lava los pies a todos. El gesto que hace el sacerdote lavando los pies a un grupo de personas es un gesto que tiene que recordarme, hacerme presente que Jesús, antes de celebrar la Pascua, me ha lavado los pies a mí, que soy muchísimo peor que cualquiera de esos dirigentes políticos. Pero ¿os dais cuenta la hipocresía de la gente? O sea, lo poco que nos identificamos con lo que Jesús está haciendo. Entonces nos da un mandato. Si yo, el Señor y el Maestro, y decís bien, porque lo soy, os he lavado los pies, cuánto más debéis lavaros los pies unos a otros, indicando el mandato del servicio. Entonces, mandamiento nuevo. Quien come tiene que amar a todos. Lavatorio de los pies. Quien come, servidor de todos, y ocupar el último puesto, sirviente de todos. Tomó el pan, dice el pasaje evangélico de San Juan que hemos proclamado hoy, pronunciando la bendición, no de San Juan, pero que hemos proclamado hoy, ha tomado el pan, recordamos esto en la segunda lectura, la primera carta a los Corintios, que aprovecho de decir es probablemente históricamente el relato más antiguo de la institución de la Eucaristía. Yo he recibido una tradición que a la vez os comunico. He recibido una tradición y esta tradición es y relata la institución de la Eucaristía, donde Jesús cumple hasta el extremo lo que deja dicho en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, si no coméis la carne del Hijo del Hombre no tenéis vida en vosotros. Tomó el pan, lo bendijo, lo repartió y dijo: esto es mi carne, no es mi pan, es mi carne, dejándonos la institución de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y hoy Cristo resucitado está realmente presente en el misterio de la Eucaristía. Y ahí Jesucristo, también con su corazón de hombre resucitado, me está amando, me conoce, entrega la vida por mí. Y yo tengo vida hoy porque como su carne y bebo su sangre. Igual que en el Antiguo Testamento untan las jambas de las puertas y el dintel, y viendo la señal el ángel exterminador no mata, no ejecuta a los primogénitos de los israelitas y sí a los de Egipto, así nosotros hemos quedado preservados para la vida eterna por la sangre del Cordero. Y termina diciendo: haced esto en memoria mía. Da un mandato. Es decir, os doy poder, os doy capacidad a vosotros, no por vuestra santidad, porque faltan 10 minutos para que Judas salga por la puerta con Satanás dentro a entregarlo, para que antes de que cante el gallo Pedro lo haya negado. Los otros brillarán por su ausencia. Pero a ellos, a esos pecadores, les ha dado un mandato nuevo, que es: haced esto en memoria mía. Y instituye no solo la Eucaristía, sino el sacerdocio ministerial. No, pues en los misterios que contemplamos hoy, que toda la Iglesia se llene de gozo y se llene de júbilo ante la maravilla de lo que hoy se celebra. Pero lo que hoy se celebra litúrgicamente es lo que estamos llamados a vivir en nuestra vida ordinaria, en el matrimonio, en el sacerdocio, en el trabajo, en nuestros grupos parroquiales, en casa, en nuestros padres, aquí con los pobres, con toda la gente a la que estamos. O sea, las tareas que hacemos nosotros aquí no es más que poner en práctica lo que se celebra en el Jueves Santo. Sentirme servidor de estos niños, de estas mujeres, de estos enfermos.
que no estoy haciendo nada de extraordinario, estoy viviendo la Eucaristía. Si yo no amo a estas personas, si yo no amo a estos musulmanes somalíes de esta región de Etiopía, ¿qué hago yo celebrando la Eucaristía aquí en este rincón? No estoy capacitado para celebrar la Eucaristía. Esto es lo que produce la celebración de la Cena del Señor. Lo que produce es la caridad suficiente para entregar la vida. Por eso es sorprendente, a mí es una cosa que no me deja de sacar de mi asombro, como tantos sacerdotes celebran la Santa Eucaristía y no se plantean una vocación misionera. Dios mío, si esto es verdad, ¿cómo no voy a querer que esto lo conozcan en los últimos rincones de la tierra? Lo que no puedo entender es que haya miles de personas que todos los domingos se pongan en fila a comulgar y no se les parte el corazón de la cantidad de sitios de la tierra que domingo tras domingo tras domingo no tienen sacerdote, no tienen quien conozca a Jesucristo, quienes les enseñen la fe católica. ¿Y no sería eso suficiente razón saber que yo he conocido esta maravilla, que es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y no me arda el corazón para salir corriendo hasta la Conchinchina a llevar la Eucaristía y el amor de Dios que se celebra en cada Pascua? ¿Cómo es posible que 2000 años después de los acontecimientos que estamos celebrando en la liturgia de Jueves Santo haya millones y millones y millones de personas que no van a celebrar el Triduo Pascual? Y yo me quedo tan pancho y tan tranquilo. O sea, bueno, pues nada, pues pobrecillos, qué mala suerte, pues como yo nací en un país católico, pues mira, tan ricamente. Pero qué horror tiene que ser tanta gente que vive en tinieblas, tanta gente que vive en la oscuridad. Os invito, sobre todo, a pensar mucho en los sacerdotes en este día, a dar gracias por los sacerdotes, no solo por el sacerdocio, porque si es verdad que hoy celebramos el sacerdocio de Jesucristo, que va a ser consumado en el Viernes Santo y, por supuesto, no digamos en la Vigilia Pascual, Cristo sacerdote y eterno, que cumple no solo el capítulo 6 de San Juan, el discurso del pan de vida, sino el capítulo 10, yo soy el buen pastor, el sacerdocio de Jesucristo, que no es prolongación del sacerdocio que había en ese tiempo del Antiguo Testamento, sino es un sacerdocio nuevo y eterno, es sacerdote y cordero, sacerdote y víctima, sacerdote y hostia. Es decir, que Jesucristo, la novedad de su sacerdocio es la que comunica a estos hombres que están en la última cena con él. Pues pensad en los sacerdotes, el sacerdote que te bautizó, los sacerdotes que os han confesado, los sacerdotes que os han evangelizado, que os han predicado domingo tras domingo tras domingo, que han estado en el lecho de los enfermos, que han celebrado el matrimonio de vuestros padres, que han celebrado los grandes acontecimientos, a veces gozosos, como puede ser un bautizo, y a veces muy triste, que son los funerales. Pero ¿qué hubiera sido de nuestra vida sin los sacerdotes? Ninguno de vosotros ni yo estaríamos aquí, si no hubieran pasado todos esos sacerdotes por mi vida, desde el día que nací. Y a lo mejor ni siquiera recuerdo sus nombres. Yo, lamentablemente, el sacerdote que me bautizó dejó el sacerdocio, el que me dio la primera comunión dejó el sacerdocio. Pero por todos rezamos, por los que siguen, por los que no siguen, por los que ya han muerto. Dar gracias a Dios por todos los sacerdotes que han pasado por nuestra vida, por todos los sacerdotes que conocemos. Hoy es un día maravilloso. Si conocéis algún sacerdote con el que tenéis trato, darle las gracias por ser sacerdote y por haber dicho que sí al Señor. Y sentirnos responsables del sacerdocio en la Iglesia Católica, de que se prolongue el sacerdocio en la Iglesia Católica, porque sin sacerdotes la Iglesia se muere, agoniza, desaparece. Bueno, pues que esto es una necesidad dramática. Siempre damos por supuesto que va a aparecer un sacerdote en misa el domingo que va a celebrar, pero en muchísimos sitios no se celebra por falta de sacerdote. Soy agradecido a los sacerdotes que me han hecho bien en mi vida, porque mira que conocemos sus defectos, mira que hemos cacareado sus defectos, pero qué pocas veces hemos dado gracias por todo el bien que nos ha hecho. Fijaros lo que hemos repetido en el Salmo: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Eso es lo que hacen los sacerdotes cada día. En nombre de todos nosotros, le dan gracias a Dios por todo el bien que hemos recibido. Pidamos de una manera especial a la Santísima Virgen María, que es la madre de todas las vocaciones, que es la madre del sacerdocio, que es la madre del sacerdote único y eterno, que es Jesucristo, que esté junto a ellos, que esté junto a cada sacerdote, que los proteja, que los guíe, que los acompañe, que los haga firmes frente al misterio de la cruz, como hizo con el apóstol San Juan. Que esté junto a la cruz, donde muere, donde sufre, donde agoniza cada sacerdote. Por último, vamos a contemplar de una manera extraordinaria hoy, y no digamos mañana, el valor extraordinario del sufrimiento. Muchas veces el mayor aporte que hemos hecho a la Iglesia y a los hombres nuestros hermanos es lo que hemos sufrido. Es nuestro mayor tesoro, lo que yo he sufrido por Cristo, lo que he padecido por el Señor, lo que he aguantado por Cristo. Estamos dispuestos a hacer muchas cosas buenas, pero no siempre estamos dispuestos a sufrir muchos males. Y muchas veces sufriendo el mal es como se trae la conversión al mundo, como se alcanza gracias para las personas. Es que en la celebración de esta Eucaristía recordemos el mandato al servicio en el lavatorio, el mandamiento nuevo de amarnos unos a otros, que demos gracias por la presencia real de Jesucristo en todos los sagrarios de la tierra donde está presente hoy, en cada altar donde hoy se hará presente este misterio, y que demos gracias por todos los sacerdotes que nos han anunciado la salvación.